Buenos días, mi nombre es Álvaro Carreño. Yo soy el designado por la Sala de Reconocimiento para llevar a cabo la Secretaría Judicial de esta diligencia. Antes de iniciar, les voy a advertir algunas cosas que debemos advertir para la intervención que van a hacer ustedes y para los asistentes a la audiencia. Entonces, primero, el uso del tapabocas es obligatorio durante todo el desarrollo de la diligencia y dentro de la sala. Cuando ustedes están en la sala, deberán mantener el tapabocas, incluso cuando vayan a hacer cualquier tipo de intervención. Dentro del lugar no puede haber más de 30 personas y debemos mantener las medidas de distanciamiento social. Los asistentes siempre deben obedecer las órdenes impartidas por el magistrado, deben también permanecer en silencio y no deben realizar manifestaciones verbales o no verbales de aprobación o de reprobación. Siempre, por favor, mantengan los dispositivos electrónicos, sus celulares y demás en silencio para no distraer la atención de quien está hablando y respetemos la voz de quien está comunicándose. Por favor, revisemos que estén en silencio. Asimismo, quien preside este acto, el señor magistrado, es quien les autorizará el turno para hablar. Y por favor, mantengamos siempre un tono de voz y lenguaje y actitud respetuosa. Y pues nada, que cualquier acto que atente contra la dignidad de las víctimas, de los comparecientes de la magistratura y de los demás intervinientes, pues están prohibidos en esta diligencia. En caso de incumplimiento de cualquiera de esas obligaciones, el magistrado que preside la diligencia podrá hacer ejercicio de los poderes correccionales definidos en el artículo 143 de la Ley 906 de 2004, de conformidad con el artículo 72 de la Ley 1922 de 2018, por medio de la cual se adoptaron las reglas de procedimiento para la JEP. Asimismo, para los efectos de esta diligencia, son sujetos procesales las víctimas acreditadas como intervinientes especiales y sus representantes, quienes actuarán mediante escrito de acuerdo con el auto 311 de 2021 que convocó a estas diligencias. También es interviniente especial la representante del Ministerio Público que nos acompaña hoy esta diligencia será precedida por el magistrado de movilidad del caso 01, Andrés Bernal Morales. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenos días para todos y todas asistentes a esta audiencia. La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas quiere saludar especialmente a las víctimas presentes en esta sala y también a quienes han pedido seguir esta diligencia de manera virtual. Ustedes son el centro del trabajo que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz para satisfacer sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Saludo también a la señora delegada del Ministerio Público, doctora Ligia Vargas, y en unos momentos le daré el uso de la palabra para que se presente y pueda saludar a las víctimas. Este espacio de participación es de ustedes. Nos interesa escuchar sus voces e integrar sus observaciones a la instrucción del caso 01 para que las demandas de verdad y demandas de reconocimiento guíen el proceso de instrucción que adelanta la sala de reconocimiento. En esta audiencia se presentarán las observaciones al reconocimiento que hicieron por escrito los miembros del antiguo secretariado de las FARC-EP. En ese escrito ellos reaccionaron a lo determinado por esta sala en el auto 019 en el marco del caso número 1, denominado toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por parte de las FARC-EP. Ustedes han traído al caso una verdad que solo puede ser dicha por quienes vivieron de manera directa los hechos de violencia, la verdad de los sufrimientos experimentados y del trato recibido en el contexto de los secuestros y de los otros hechos de violencia que se vivieron con ellos, como los asesinatos, las desapariciones, los tratos inhumanos, degradantes, los desplazamientos forzados. Todos los informes que las víctimas entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz, así como las narraciones de los hechos que presentaron en el momento de acreditarse, han sido integrados de manera rigurosa en el caso 01. En este momento me voy a referir brevemente a los antecedentes del caso, voy a compartirles el momento o explicar el momento en que nos encontramos procesalmente y después de esta introducción procederemos al inicio de la diligencia. La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz abocó conocimiento de este caso a partir del informe número 2 de la Fiscalía General de la Nación. En ese informe la Fiscalía acumuló hechos y conductas presuntamente cometidas por la extinta guerrilla y tipificadas dentro del derecho penal nacional como secuestro simple, secuestro extorsivo, desaparición forzada, homicidio y toma de rehenes, entre otros.
La fiscalía en su momento no podía darle nombre de un delito y por ello a ese informe lo denominó retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP. Así se llamó también el caso hasta que la sala en enero de este año lo nombró a partir de la calificación jurídica que toma en el auto 019 como crímenes de guerra, de toma de rehenes y crímenes de lesa humanidad y otras graves privaciones a la libertad, que es, vale decir, la clasificación más grave que da el derecho internacional. En un primer momento, la sala identificó, a partir de la información que le brindaba la Fiscalía, quienes entre los exguerrilleros habían sido miembros del Estado Mayor de la antigua guerrilla. A estos les dio copia de los informes recibidos y de un temario de preguntas sobre estos hechos para llamarlos a responder por estos secuestros como personas que dirigían la organización. Esto porque el caso metodológicamente pues inicia de arriba hacia abajo, empezando por la cúpula, toda vez que la antigua guerrilla nunca negó la práctica de los secuestros y estos eran de público conocimiento. De esta manera, la sala ordenó comparecer a la diligencia de versión voluntaria a los 31 miembros del Estado Mayor de la antigua guerrilla de las FARC-EP, conforme lo establecido en el primer semestre del 2019. 5 comparecientes, 5 exmiembros de la antigua guerrilla abandonaron el proceso de paz y 26 comparecieron. A medida que avanzó la investigación, la sala de reconocimiento ha dispuesto llamar a diligencia de versión voluntaria a otros comparecientes al considerar que existían motivos razonables para inferir que contaban con información relevante para la investigación y análisis del caso. Estos han sido principalmente comandantes de frente, exguerrilleros con responsabilidades financieras en la organización y así como algunos guardias y carceleros. Además de las versiones individuales, la sala ordenó a los comparecientes la entrega de una versión voluntaria colectiva con el fin de que respondiesen a la dimensión colectiva de la verdad. Hasta la fecha, la sala ha recibido una entrega de versión colectiva nacional escrita y 7 versiones colectivas en diligencia, una por cada uno de los antiguos bloques: Magdalena Medio, Occidental, Oriental, Noroccidental, Caribe, Sur y Comando Conjunto Central. De manera paralela, la sala inició una campaña de acreditación de víctimas para invitar a quienes habían sido víctimas de estos hechos a que se acercaran a participar como intervinientes especiales en el proceso. Así lo han hecho hasta el momento y hoy tenemos una cifra cercana a las 2.700 víctimas acreditadas en el caso. Al acreditarse, las víctimas presentaron relatos de los hechos y también hicieron observaciones a las versiones voluntarias. La sala ha venido analizando y sistematizando estos relatos y observaciones y entregándoselas a los comparecientes. A junio de este año, 1.133 víctimas habían presentado observaciones a las versiones voluntarias, tanto individuales como colectivas, rendidas por los exintegrantes de la extinta guerrilla de las FARC-EP en el marco del caso número 01. La sala clasificó estas observaciones en demandas de la verdad y demandas de reconocimiento. ¿Pero qué son las demandas de la verdad? Las demandas de la verdad son aquellas preguntas en donde las víctimas tienen necesidades profundas de conocer la verdad, es decir, que responden a vacíos, a información pendiente que han requerido las víctimas. La principal, por ser el origen mismo del derecho a la verdad, es información sobre personas dadas por desaparecidas. La sala desde el inicio del caso ha indicado su especial preocupación por estos casos, por ser un delito de ejecución permanente y porque sabe que las familias no descansarán hasta saber qué pasó con sus seres queridos. También hemos dado traslados de otras demandas de verdad que son importantes para las víctimas. Por ejemplo, preguntas sobre los últimos días de vida de un cautivo o sobre la participación de terceras personas en secuestros extorsivos. La sala también recibió peticiones que llamó demandas de reconocimiento, que son peticiones en donde las víctimas ya saben qué fue lo que ocurrió, no están buscando información nueva, y porque generalmente vivieron estos hechos en carne propia, pero esperan que los comparecientes de la FARC-EP lo reconozcan, quiere decir que lo presenten, quieren escucharlo las víctimas directamente de parte de los comparecientes, porque ya saben ellas que esto es cierto. La sala contrastó los informes, las versiones de los comparecientes y los relatos y observaciones de las víctimas y encontró 3 patrones de hechos. Unos secuestros se realizaron para financiar a la guerrilla,
pidiendo dinero por la libertad de las víctimas. Otros secuestros se hicieron para forzar la liberación de los guerrilleros presos. Otros secuestros fueron privaciones de la libertad para instaurar o afirmar el control de los frentes en una zona, por ejemplo, privando de la libertad como castigo por desobedecer a la guerrilla o para hacerle un interrogatorio o por sospecha porque se trataba de informantes del Ejército Nacional o de los paramilitares. También encontró la sala que si bien había una orden de buen trato, esta orden se limitaba en la práctica a preservar la vida de los cautivos y no matarlos sin autorización del superior y no a preservar su dignidad humana. Esta quedaba en manos de la guardia y del comandante de turno y si bien tenemos reportes de algunas víctimas que en medio del secuestro fueron tratadas con respeto, la gran mayoría reportó malos tratos e incluso torturas. En enero de este año, en enero del 2021, la sala consideró que contaba con suficiente información para imputar la responsabilidad de la cúpula de la antigua guerrilla por haber adoptado las políticas y órdenes generales que resultaron en esos hechos. De esta forma, el 26 de enero, la Sala de Reconocimiento profirió el auto número 019, por medio del cual determinó los hechos y conducta del caso número 01, atribuibles a los exmiembros del secretariado de la extinta guerrilla de las FARC-EP. Los puso a disposición de estos comparecientes con el fin de que se pronunciaran de conformidad con la ley si reconocían o no esta responsabilidad, tanto por las órdenes dadas como por la omisión del control del trato que le daba la tropa a sus cautivos. Al mismo tiempo, la sala continúa llamando a versión voluntaria a mandos medios, financieros, guardas y carceleros y en el 2022 seguirá con audiencias de este tipo, pero a nivel regional. Teniendo en cuenta los términos establecidos en la decisión, los antiguos miembros del secretariado se pronunciaron el 30 de abril de 2021. Era un escrito que radicaron ante la sala. Y al hacerlo, los antiguos miembros del secretariado presentan en su escrito un texto del cual voy a extraer un fragmento. Lo voy a citar en comillas para que podamos conocer lo que allí se dijo. Abro comillas. Es importante establecer, antes de dar respuesta concreta, que nunca ha sido nuestra intención negar el dolor causado o la gravedad de los hechos. Por eso asumimos responsabilidad por los secuestros ocurridos y el daño que los mismos les generaron. De igual manera, reconocemos que, pese a que estaba prohibido por la organización, ocurrieron malos tratos contra las personas en cautiverio. Estas circunstancias se dieron en el contexto de las difíciles condiciones en las que nos tocó vivir durante la guerra a quienes hicimos parte del conflicto. Tales conductas nunca debieron ocurrir y por eso pedimos perdón. Hoy reconocemos que estos hechos constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad. Cierro comillas. Como lo anuncié, es un extracto del documento de reconocimiento escrito entregado por los miembros del antiguo secretariado el 30 de abril y se encuentra en la página 8. Mediante el auto 299 del 6 de agosto, el despacho relator del caso 01 ordenó la realización de una audiencia de escucha a las víctimas con varias sesiones. En esta audiencia, las víctimas pueden presentar sus observaciones indicando en qué están de acuerdo, en qué están en desacuerdo frente a ese reconocimiento, qué es nuevo para ustedes como víctimas escuchar de la antigua guerrilla y qué continúa pendiente frente a ese escrito que entregaron los comparecientes el 30 de abril. Debemos aclarar también que la participación de las víctimas hasta este momento había sido de manera escrita o a través de sus abogados. Las diligencias de observaciones a las versiones programadas para iniciar el 20 de marzo del 2020, el año anterior, debieron suspenderse por razones de la pandemia. También reconocer que han sido días muy duros, hemos perdido amigos, familiares, conocidos, incluso nos hemos enfermado. Y hoy, al parecer, tenemos condiciones del virus y el avance de la vacunación nos permiten realizar estas audiencias de carácter presencial para poder proceder con la garantía de la participación que requieren las víctimas. El día de hoy estamos llevando a cabo la 10ª sesión de esta audiencia con el propósito de conocer de viva voz de las víctimas reacciones al reconocimiento que hasta ahora han hecho los miembros del antiguo secretariado de las FARC. Para esta sesión de la audiencia se ha contemplado una duración de 3 días. Hoy estamos en el día 3 de esta audiencia y el día de hoy igualmente estamos transmitiendo en simultánea una audiencia virtual y el inicio de una audiencia de observaciones en la ciudad de Valledupar. Estas audiencias están siendo transmitidas a través de las plataformas públicas
de la jurisdicción a nivel nacional. Igualmente, los comparecientes fueron convocados a través del auto 299 y del auto 311 del 2021 para que puedan seguir de manera virtual esta diligencia judicial. En estos momentos, ellos y sus equipos jurídicos y de analistas están siguiendo atentamente esta audiencia. Es importante decir que no todas las preguntas de las víctimas pueden ser atendidas por los comparecientes que integraron el antiguo secretariado de la guerrilla de las FARC-EP. Y hemos visto también que no todos los comentarios y solicitudes se dirigen hacia ellos. Algunas preguntas específicas pueden ser mejor respondidas por aquellas personas que fueron comandantes de frente o comandantes financieros dentro de frentes específicos de la antigua guerrilla, que fueron los autores materiales. Frente a estas preguntas, queremos contarles que el caso 01 sigue avanzando en transmitir a esos comparecientes las preguntas de las víctimas y lo seguiremos haciendo durante todo el 2022, cuando habrá también audiencias regionales enfocadas en los bloques y en los frentes. En el espacio de hoy ustedes podrán presentar otras observaciones, incluso si ya han participado en espacios anteriores. Nos interesa mucho, destaco esto, conocer sus reacciones a lo que los máximos responsables de las FARC han dicho. Es decir, hoy esperamos conocer sus observaciones a lo que ellos como secretariado han aceptado y reconocido sobre la política que crearon para que tantos secuestros ocurrieran en el país. Queremos escuchar de ustedes si existen aún pendientes de ese reconocimiento. Reiteramos que hoy están viendo esta diligencia a través de Internet muchas víctimas que así lo han solicitado a lo largo y ancho del país, así como el público en general que puede acceder a esta transmisión a través de la página web, además de los miembros de la antigua guerrilla, sus equipos de defensa y analistas, como lo he mencionado anteriormente. Ellos también serán destinatarios de las palabras que van a presentar ante esta sala. La sala recuerda entonces que la centralidad de las víctimas y la satisfacción de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación son esenciales para la Jurisdicción Especial para la Paz y que este espacio se constituye como un escenario de escucha para conocer de sus propias palabras sus impresiones sobre lo que se dijo por los miembros del secretariado de las antiguas FARC-EP en el reconocimiento del 30 de abril de 2021. Traer a este escenario judicial las palabras que narran lo que han vivido y las reacciones al reconocimiento que hasta ahora han hecho los comparecientes muestra que las víctimas son generosas en la dedicación del tiempo que les ha tomado seguir las versiones voluntarias, en leer los documentos que ha expedido la sala de reconocimiento, pero ante todo en prepararse para estar aquí y construir el relato que vamos a escuchar. Todos estos son esfuerzos emocionales y mentales que dan cuenta de su valentía y su interés en participar. Invito, por tanto, a los asistentes a la sala, a los comparecientes de las FARC, a la sociedad en general, a que nos dispongamos hoy a un ejercicio de escucha de quienes han sobrevivido a los hechos de violencia y a los años de dolor. Respondemos de esta manera al esfuerzo de las víctimas cuya presencia en este escenario se suma a los grandes esfuerzos que hacen en la transición hacia la paz. De esta manera, pues, termino la presentación de los antecedentes y el momento procesal en el cual nos encontramos el día de hoy. Y hacemos una precisión para la tranquilidad de las víctimas que así lo han solicitado. El día de hoy tendremos en esta última jornada, el día de hoy, a 3 víctimas quienes nos han solicitado la reserva, tanto de su rostro como de la identidad. Luego no nos referiremos a ustedes por sus nombres y no aparecerán sus rostros en la transmisión. Eso debo manifestarlo expresamente para quienes nos están viendo a través del Internet. En la mañana, entonces, escucharemos a las víctimas de hechos que pertenecen a diferentes patrones de secuestro que se documentaron en el auto 019 del 2021. Y en este momento, pues, le concedo el uso de la palabra a la señora delegada del Ministerio Público para que pueda presentarse y saludar a las víctimas. Gracias, magistrado. Buenos días y buenos días para las víctimas que nos acompañan y a las personas que nos ven a través de la plataforma. Mi nombre es Ligia María Vargas Mendoza, yo soy asesora de la Procuraduría Delegada de Intervención ante la JEP y voy a estar acompañando la diligencia hoy. Gracias, magistrado. Igualmente, gracias, doctora Ligia Vargas. Igualmente le pregunto al señor secretario judicial, dado que ya hemos hecho la precisión sobre la identidad de las víctimas que hoy nos acompañan, si se requiere alguna otra precisión antes de dar inicio a la audiencia. Señor magistrado, no. Lo que usted aclaró al principio está muy bien. Las 3 personas van a tener la reserva total de su identidad y pues igual hay que aclararles que sus relatos van a ser escuchados por las
por las antiguas FARC y pues igual en este momento en la transmisión sus identidades serán materia de reserva. Gracias, señor maestro. Muchísimas gracias, señor secretario. Entonces, vamos a disponer las intervenciones de izquierda a derecha en el orden que yo estoy en este momento. Y comenzaríamos por el señor, luego el señor y la señora. Y para comenzar su relato, para que den inicio a su relato, ustedes tendrán 20 minutos de escucha y pues daremos inicio por usted, señor, si es tan amable. Muchas gracias por participar. Muy buenos días, honorable magistrado Andrés Bernal. Hago parte del caso 001 como víctima. Fui miembro de la Fuerza Pública durante unos años como oficial del Ejército. En el transcurso de mi profesión, pues ocurrió este caso de secuestro de mi señora madre. Inicialmente pensé que estos hechos se dieron por mi profesión, por estar vinculado a la fuerza pública y desarrollar operaciones en contra de los que hoy se encuentran acogidos al proceso de paz. Pero a través del tiempo empezamos a dar cuenta de que se convirtió en un secuestro extorsivo. Un secuestro extorsivo, el cual, independientemente de la exigencia económica, arrancó con la exigencia en dádiva de la entrega de un predio en tierras. Según lo que han manifestado los señores en el auto del 019, dicen que muy general, ¿cierto? Que solo fue la exigencia económica. No, aquí también se dieron, en el caso mío, de mi familia, también se hicieron exigencias de entrega de predios. Pues este secuestro se dio en el año 99. La persona que lo ejecutó, el frente que lo ejecutó fue el Frente 43, al mando de alias John 40. Hoy en día, pues, disidente, ¿no? Y el segundo al mando era el señor alias Omar. En el transcurso de este proceso, de este secuestro, mi padre, de forma arriesgada, se entrevistó con estos señores, ¿cierto? Porque él no sabía el porqué del secuestro. Pronto lo hizo, en ese entonces yo estaba trabajando con la fuerza pública, lo hizo sin que yo me diera cuenta de ese riesgo tan berraco, como llamémoslo así, de ir a entrevistar, corriendo el riesgo de que él también se quedara allá. En sí, la exigencia fue que por qué mi señor padre no firmó unas escrituras, entregando un predio que hace parte de aquí del casco urbano de Villavicencio. Hoy en día hace parte de la Comuna 8. Eso nace de un proceso sucesorial, el cual mi abuelo le trasgrede ese derecho a mi señor padre y a nosotros como herederos legatarios a título singular. Entonces, mi señor padre se entrevista con el señor John 40 y la primera exigencia que le hace es que por qué no firmó unas escrituras. Resulta que para la época de los hechos, ellos todavía tienen sus testaferros. Entonces aquí había un señor que era el que es encargado de esa actividad económica. El señor estuvo vinculado en un proceso penal en el año 2011, porque a través del tiempo las autoridades encontraron sus responsabilidades en el lavado de activos, ¿sí? Y testaferrato. Pues no sé cómo el señor salió absuelto de esto. Aquí está la sentencia, aquí la tengo. Pues en su momento aportaré la copia, si hay la oportunidad, para fortalecer mi declaración. Esta es la hora, honorable magistrado, que
yo no he podido que se cumpla en el ámbito ordinario, que se me entregue el predio. Sigue en manos de este señor. Aparte de las consecuencias de este secuestro, inició así, como les estoy comentando, con la exigencia de la escritura de la entrega de ese predio a este señor. Posterior, le dijeron a mi señor padre, usted tiene que aportar a la causa. Entonces, mi padre les entrega un predio en el Bichada y les entrega dinero a través del tiempo. Mi madre es de nacionalidad extranjera, hija de italianos, centroamericana, de origen nicaragüense. Afortunadamente la embajada nicaragüense hizo también su intervención de forma de tratar de hacer la liberación de mi señora madre. Como le digo, magistrado, pensé desde el principio que se dio, porque mi familia no es una familia normal, de costumbres. Mi padre es ingeniero agrónomo, zootecnista. Aquí en Villavicencio estuvo en puestos importantes. Y yo me dediqué, después de que terminé mi colegio, me dediqué a la vida militar siendo una persona de 16 años, tratando de hacer valer la Constitución que nos rige hoy en día. Y por ese trabajo tan desgastante y tan arduo y que expone uno la vida de uno constantemente, pensé que el secuestro de mi señora madre estaba enfocado hacia esa actividad, por mis resultados operacionales, por todo lo que conlleva ser uno miembro de la fuerza pública y el cargo de oficial del ejército. Pues finalmente, estando mi madre en cautiverio, pues ellos sabían que tenía un hijo en la fuerza pública. Pero todo se enfocó a que este señor hacía la exigencia de que mi señor padre firmara unas escrituras. ¿Sí? En ese momento yo estaba tenía unos procesos por resultados operacionales. Esto no lo podía en ese momento divulgar ni lo podía decir, porque muy seguramente mi señora madre la podían asesinar. Guardé silencio mucho tiempo. Finalmente la institución me suspende del servicio activo. Las investigaciones que tuve, pues el resultado fue absolutorio, pero quedé yo por fuera. Gracias a la Justicia Especial para la Paz, pues qué bueno revivir esos términos y el daño no solamente producido por la misma subversión, sino por el mismo Estado. Entonces soy víctima también del Estado y soy víctima también de los señores de las FARC. Resumiendo, porque aquí este proceso mío tiene varias aristas. El enfoque que le dan los señores de las FARC con específicamente lo que el honorable magistrado acaba de leer, ahí falta mucho. No solamente fueron el dinero, la exigencia del dinero, no. Aquí ellos hágale traspaso del bien al que ellos ordenaban. Entonces se convertía en exigencia no solamente monetaria, sino de dávida, de prenda. Entonces yo quiero saber, como estamos, que nos tenemos que decir la verdad, yo quiero saber, independientemente de que el Frente 43 es disidente, pero el secretariado, él hacía parte del secretariado. El secretariado tiene que saber qué ocurrió, el porqué del secuestro de mi señora madre, aunque yo ya lo sé y lo sabe mi familia porque esa fue la exigencia. Cuando mi padre fue en las 2 oportunidades a sentarse a hablar con John 40 en la zona de distensión, Trocha 7, que me lo digan.
porque yo tuve la oportunidad de estar en una reunión con los señores que se acogieron al proceso. Pues yo, aparte de haber estado en la fuerza pública durante un tiempo, pues hoy en día soy tecnólogo en la parte agraria y estoy terminando una ingeniería en la parte agraria, agropecuaria. Entonces tuve la oportunidad de estar una mesa sentado con ellos y hice ciertas amistades buscando esa verdad. Y me manifestó uno de los excombatientes, no sé qué grado tendría en ese momento, él, que sí tenían información de eso, pero que no podían hablar. Entonces, aprovecho la oportunidad para que se le dé la escucha a estas personas que saben de este caso específico. Y yo decía, pero ¿por qué no podían hablar? No, porque es que este señor, el que tiene sus bienes, el que tiene otras cosas, otros bienes que son pues obviamente del secretariado de las FARC, pues los puede eliminar. Ustedes están coaccionados a hablar, a decir la verdad. Entonces una de mis peticiones, honorables magistrados, es que me digan la verdad, independientemente del motivo que se convirtió posterior, como lo acabo de manifestar, en pagar el dinero extorsivo. ¿Y quién dio la orden? Porque dentro de este proceso está esta persona que hizo esa, llamémoslo así, esa exigencia para que mi señor padre firmara esas escrituras. Finalmente no lo hizo, dio sus explicaciones en las dos oportunidades que tuvo de hablar con el comandante del Frente 43, y él a su vez le dijo a su segundo, a Omar, que se hiciera cargo de eso. En la segunda entrevista, mi padre llevó todo el paquete y yo estoy ilíquido. Yo lo que puedo hacer es o entregarles o mirar a ver cómo hago para conseguir el dinero que ustedes me están exigiendo. Pero eso fue posterior, pero inicialmente era porque él no había querido firmar esa escritura. ¿Sí? Independientemente de la investigación y lo que hizo la Fiscalía en su momento en el año 2011, honorable magistrado, pues yo sí tengo mis propias conclusiones, pero yo quiero escucharlos de ellos. Desafortunadamente este señor se murió hace 4 meses o 3 meses por la pandemia. Pero el bien sigue en manos de este señor. Hay unas órdenes del ámbito civil para que se me reintegre el inmueble y no he podido. Por diferentes factores, y el más conocido en la justicia, honorable magistrado, con el debido respeto, por la corrupción de algunos funcionarios. He tenido que denunciar hasta jueces. ¿Con el ánimo de qué? De recuperar mi inmueble, que hace parte de mi familia. Básicamente es resumiendo todo, honorable magistrado, porque yo podría aquí a usted contarle toda la historia, aquí está resumida, cómo fueron los hechos, cómo fue el modus operandi, pero aquí lo más importante es quiénes lo ejecutaron y por qué, y cuál fue la forma de pago, cuál fue la exigencia. Y que sigo en el ámbito civil esperando que se cumpla ese ordenamiento que fue emanado de un juez de familia.
y el predio sigue en manos del señor, llamémoslo así, como lo dijo aquí la investigación, testaferrato y lavado de activos pues de la FARC. Eso sería todo, honorable magistrado. Muchas gracias por escucharme. A usted muchísimas gracias por su tiempo. En este momento entonces le damos el uso de la palabra al señor, a la víctima 2, para la audiencia. Lo escuchamos, por favor. Muy buenos días, honorable magistrado y demás miembros de la sala. En la parte correspondiente a mi suceso, me voy a limitar a hacer el deber de leer cuando me citaron a rendir declaración después de haber sucedido el hecho el 23 de julio del 90. En ese sentido, declaración rendida por el señor elegante caballero identificado con la cédula tal. Dice, en Vistahermosa, a los 26 días del mes de noviembre de 1992, compareció al despacho del juzgado promiscuo municipal del señor con el fin de rendir declaración dentro de la presente diligencia, según cita que le aparece dentro de las mismas. Seguidamente la señorita juez, por ante su secretario, le recibió el juramento en legal forma, previo a la formalidad de ley, por cuya gravedad prometió decir verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, en lo que va a declarar y sobre sus datos personales y generales de ley. Expuso, mi nombre y cédula es, como ya quedaron anotados, unos cuantos años de edad, natural del departamento del Meta, profesión, tal, casado, vecino y residente de la localidad y sin generales de ley. Para con las partes en este asunto. Preguntado. Sírvase decirle al juez si sabe el motivo por el cual está declarando. En caso positivo, hagamos un relato claro y preciso sobre el particular. Contestó, el día 23 de julio de 1990 salimos a una comisión de salud a la vereda Los Alpes. No transcurrieron 10 minutos y en el sitio que llama El Fastillo, en la vía que conduce a otra localidad, introspectivamente de lado y lado de la carretera, gente uniformada, había unos de policía y otros de ejército con el brazalete de FARC. Y más adelantico, a mano izquierda, hay un desvío y ahí abrieron una ambulancia y con los nombres propios preguntaron por un compañero y por mí y nos trataron con palabras soeces. Nos separaron del grupo y nos metieron por un monte, ahí nos pegaron y nos vendaron y nos pusieron a caminar. Llegamos a una platanera y allí nos separaron. Y a mí me decían, bueno, aquí leyendo lo textual. Sapo y con palabras soeces preguntaron, había gente armada aquí en el pueblito. Yo les contesté que fuera del ejército y la policía nunca había visto nada. Más y bueno, ahí siguieron maltratándonos y preguntaron que si habían sicarios. Yo les contesté que no sabía, porque yo me ocupo es de mi trabajo y nada más. Ya después nos dejaron que nos fuéramos y
interceptaron y se llevaron y dañaron algunos elementos que nosotros llevábamos, que ustedes llevan para sus labores. Contestó, sí, cogieron el termo y dañaron los biológicos, se llevaron el termo y el carro que íbamos. Le quitaron una cosa de la corriente, es decir, un cable, y la inmovilizaron y la tuvieron que dejar allá. Preguntado, díganos si los uniformados que dice usted los maltrataron, llevaban consigo armas de largo alcance o de las que usan las Fuerzas Armadas. Contestó, a mí y a Juntos nos pegaron y llevaban armas largas de largo alcance. Preguntado, ¿desea agregar algo más? Contestó, no más. No siendo el otro objeto de la presente diligencia, se termina y firma por los que en ella intervinieron. Una vez leída y aprobada en todas y cada una de sus partes, siendo las 5:10 de la tarde, se firma. Así tal cual como sucedió la situación, a partir de ese maltrato, no solamente, un madrazo no hiere tanto como, no sé si fue una patada, no sé si fue con un fusil, estoy con una consecuencia que está en el desarrollo del proceso con una espondilolisis de la columna entre la cuarta y quinta lumbar, y a partir de ese tiempo se ha ido degenerando. Ya sí se puede decir que subió entre la tercera y la cuarta. Listo, eso es un dictamen. Después de estas situaciones pasaron unos cuantos días y aquí en Villavicencio, a los 9 días del mes de octubre del 93, siendo las 15, el suscrito funcionario investigador por ente secretario procedió a recibir el testimonio dentro de la presente investigación que adelanta unidad por el delito, secuestro y otro, de acuerdo a facultades otorgadas en el artículo 24 literal F del decreto 2790 de 1990, en concordancia con los artículos 283 y 285 del Código de Procedimiento Penal. En tal virtud se le recepcionó el juramento y acuerdo debe ser formalidades previstas en los artículos 166 y 172 del Código de Procedimiento, por cuya gravedad juro decir la verdad en lo que conste y se le pregunte. Preguntado, por sus generales de ley, contestó, mi nombre, como quedó escrito anteriormente, de tantos años, natural del Meta, empleado, hijo, grado, bachiller, estado civil, casado. Preguntado, sírvase decir al despacho si posterior hecho ocurrió el 23 de julio de 1990, ha visto o escuchado a algunos de los sujetos que lo interceptaron cuando iban de comisión a la vereda de los Alpes. Contestó, desde aquella vez hasta la presente no los he vuelto a ver, ni tampoco los he escuchado por ahí. Preguntado, manifiesta el despacho si usted sabe o qué forma se podría ubicar al doctor Germán Barrera, igualmente a la doctora Gloria Inés Pedraza, María Williamson Cruz, Julio Saavedra, el padre Alicio, Elvira, y dónde laboran actualmente. Contestó, de Germán Barrera en la actualidad no tengo ni idea, en el momento no trabaja con el servicio de salud, ni tampoco la doctora Gloria Inés Pedraza, ni la doctora Mary Williamson. El señor Saavedra en la actualidad es el conductor
y el párroco de Vista Hermosa, que es el padre Alicia. Se encuentra en el momento oficiando la misa en el municipio. Preguntado. Manifiesta el despacho y las personas que lo interceptaron a ustedes, diga cuántos eran, qué clase de armamento portaban. Contestó, recién nos interceptaron, salieron los dos adelante y dos atrás. Estos preguntaron por el señor y él no iba en ese. Después preguntaron por otro elegante caballero, motivo por el cual a qué íbamos, y ahí levantamos la mano, que de inmediato nos separaran del resto del personal que venía con nosotros. Hacia una hondonada, más o menos eran como unos 200 metros, no queda escrito acá, pero en esa declaración, ¿no? Unos 200 metros, 100 metros. Allí nos vendaron, nos pegaron y nos pusieron a caminar 1 o 2 horas aproximadamente. Nos decían que nosotros éramos sapos y que en vez de ir a trabajar íbamos a ver cómo trabajaban ellos, a investigar cómo vivían. Aquí se forma una cuestión interesante que dentro de la situación, y de acuerdo a esto, era un secuestro como de investigar qué otro actor había en el pueblo, ¿sí? Que es otra de las figuras que se forman ahí, que por plata o que por quitar tierras, era adquirir una información que uno desgraciadamente no sabía y tampoco me interesaba a mí. ¿Por cuántos días, por cuánto tiempo fue ese secuestro? Ya ahorita acá en el mismo escrito, posteriormente uno de ellos le preguntó a un tal Harrison, así oye el nombre, ¿qué hacían con nosotros? Contestándole que nos dejaran ir. Y nos encontrábamos sin vendas, entonces nos soltaron y nos regresamos por el camino y salimos a la carretera llegando a una finca. No recuerdo. El nombre, estaban vestidos de uniforme verde, parecido a los de la policía, con un bracelete que decía FARC, portaban armas largas de diferentes clases. Pero parecían carabinas, y otros, referente a describirla, no los tengo de pronto, al tal comandante que llamaban Harrison. Era tipo alto, más o menos 1,80, cuajado, de contextura gruesa, piel morena, pelo quieto, orejas pequeñas y pegadas al occipital, a la cabeza, nariz chata, labios regulares y cejas no muy... No queda aquí bien la copia. Ojos normales prácticamente, usaba una gorra, tenía uniforme. Sírvase manifestar a la unidad si usted conoce a la señora María Moray. Iba ese día con ustedes, contestó. Esa señora era una paciente que salía del hospital, quien iba para una localidad, motivo por el cual se hizo el favor de llevarla. Esta señora no la conozco, ni sé dónde vive exactamente. Preguntado, sírvase decir a la unidad si tiene algo que corregir o enmendar a la presente diligencia. Contestó, no tengo nada que agregar, no siendo el otro el objeto de la presente diligencia. Terminada y firmada una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron. En ese tiempo, nosotros salimos a las 7 de la mañana con rumbo a la vereda. No pasaban 10 minutos y en el sitio fue cuando sucedió el caso. Y ya diga como tipo 5 o 6 de la tarde, logramos salir a una vía central. Y esa vía central, llegamos al pueblito tipo 8, nos estaban esperando ahí en el hospital. Lógicamente, 2 cosas.
atención bien alta y haberle agradecido a nuestro Padre Celestial de que cuando nos dijeron váyanse, piensa uno, ley de fuga. Pero aquí estoy todavía contando los hechos después de 30 años. ¿Usted qué quisiera escuchar de las FARC? ¿Qué les pide usted en este momento frente al reconocimiento que ellos deben realizar? En este sentido, que ellos sabían de hecho y de facto que nosotros tenemos que, por la misión, atender a todo el mundo, sea cual sea. Pero en ese tiempo que era el comandante Alirio, no sé si todavía esté vigente, de por qué mandaba a hacer esa situación con nosotros. Si ellos tienen muchos más mecanismos o mucho más allegados para haber buscado esa situación y no haber aprovechado la indefensión de uno y uno que anda inerme. Entonces decirle, bueno, comandante, ¿usted por qué secuestraron a estos manes? Pero ahí como yo hago la aclaración que nos decían que íbamos a pillar el detalle para traer una información aquí a este lado. Y eso nunca sucedía. Nunca sucedió. Entonces uno a partir de ahí, o en el caso nosotros, quedamos ahí, se vinieron las investigaciones, después con la que pasé un derecho de petición de las situaciones estas para, ya después de conocida la 1448, a un asistente, a la doctora Marta Magnolia. ¿Qué pidió usted a la unidad para las víctimas? ¿Qué ¿Cómo? le dijeron? ¿Qué ha pedido usted allí en la unidad para las víctimas y qué le han contestado? De acuerdo a toda el proceso que llevo, y se corroboró, sí, secuestro. Que estoy aquí está toda la respuesta. Pues, igual usted los documentos podrá aportarlos y pues Todos estos soportes están en la... Quiero en la decirle que pues adicional a esta oportunidad, usted, si así lo desea, para ampliar, para complementar su solicitud y lo que usted ha presentado aquí en función de lo que voy a resumir más adelante, usted podría aportar más información por escrito en el momento que lo considere. Digamos, Sí. porque entiendo que pues tiene información que para ustedes es vital, es valiosa y la está buscando. Y pues sin duda, si es para usted relevante aportarla, podríamos considerarla. Claro, todo esto lo tengo foliado. Esto fue a la JEP. Ok. Todo esto está en la JEP porque se le escribió a la doctora Heidi Poveda Perro, directora técnica de registro y gestión de la información. Di una respuesta donde dice solicitud de acreditación como víctima dentro del caso 01, retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP ante la Jurisdicción Especial para la Paz. El desarrollo de la cuestión. Como a mí la tecnología me toma... No se preocupe, no se preocupe. No, eso Esto se quedó- trata de, este es un bueno. espacio justamente para Sí. que ustedes vengan en total libertad y con tranquilidad a Sí, presentarlos. claro. Está toda la descripción, eso todo está en la JEP. De acuerdo. Si
En aras de, digamos, de la solicitud que usted ha hecho, voy a hacer un resumen más adelante y en aras del tiempo, que como usted lo sabe, hemos dispuesto para cada una de las intervenciones, vamos en este momento a dar el uso de la palabra a la víctima número 3 y después de la intervención de la señora, voy a hacer un resumen, un recuento para que podamos, en términos de balance, ir cerrando este primer bloque de intervenciones de víctimas. Muy bien, entonces en este orden quisiera la señora víctima número 3, por favor señora, tiene 20 minutos para su intervención. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Soy víctima de secuestro, desplazamiento y hurto del año 2004. Puede respirar tranquila, puede tomar un minuto, 2 minutos para que se reponga. Quiero reiterarle además que no tenemos prisa, no tenemos apremio en este momento para escucharla. Y como lo dije al principio, señora, la importancia, el valor que usted está demostrando al venir acá es fundamental. Usted ha tenido el valor de venir a contar, a narrarlo, y si así lo desea puede hacerlo también. En este momento usted puede decir si se siente en condiciones, puede continuar. No, necesito hacerlo porque siempre que lo hago me sucede esto. De acuerdo. Entonces sé que en mí no está el perdón y eso es lo que a mí me tiene así hace 18 años. Porque si yo soy una persona de bien, ¿ve? Soy una persona de bien y no entiendo por qué le hacen cosas a las personas como uno, ¿eh? Eso sucedió el 25 de marzo del 2004 en Las Peñas, eso es jurisdicción de Mesetas Meta. Nací y crecí en ese pueblo junto con mi esposo. Fue una mañana, un sábado, nosotros teníamos un socio en la estación de servicio. Independientemente, no sé qué problemas tuvo con ellos. El caso es que en un retén, el negro Antonio le dijo al socio de mi esposo: cuando se termine el retén necesito hablar con usted. Él le dio miedo y se fue. Dejó la camioneta y se fue. Automáticamente me retuvieron a mí porque mi esposo estaba entregando combustible, estaba trabajando junto con mi hermano. Me dijeron: usted no se puede mover, tiene que quedarse ahí hasta que llegue su esposo. Nunca le pude comunicar que, bueno, que se fuera. Cuando llegó mi esposo, lo primero que hicieron fue robarnos todo. La plata, la que él traía, la que yo tenía, el combustible, todo. O sea, nos dejaron sin nada. Automáticamente le dijeron que si el socio no llegaba, pues que a nosotros nos llevaban. En la tarde nos llevaron para una finca, nos subieron 2 días, nos sacaron, nos llevaron para La Julia. En la noche me dijeron: usted ya se puede ir, su esposo se va con nosotros. Él duró 7 meses secuestrado. Y yo nunca me fui de allá porque si salía no podía volver a entrar. Y fueron 7 meses de amenazas. O sea, fue algo psicológico muy duro. Donde se sentaban y me botaban el arma de frente y me decían: y si su esposo debe algo, usted de acá no sale viva. Igual nunca salí de allá, jamás, hasta el día que me llamaron y me dijeron: a su esposo recójalo en la carretera, muerto. Entonces, yo necesito, la verdad yo ya la sé. Sí, fue el Frente 40 los que nos hicieron eso. Me duele que por lo menos el Estado, obviamente somos muchos, sí, somos muchos y pues decir, no, es que a todos les podemos colaborar. No, yo sé, pero por lo menos en ese momento yo necesito
dar el perdón. Y cómo no sé, piden perdón, sí, pero decía alguien, eso es perdonar lo imperdonable, o sea, es muy duro. Me decían allá, tranquila que si algo usted lo recoge en la carretera, la plata no se la devolvemos, fueron casi 200 millones de pesos que nos robaron. Y la plata no se la devolvemos porque eso es para el sustento de su esposo allá, o sea, fueron unas... Y el día de mañana, cuando usted se dé cuenta, usted ya tiene otro marido. Obvio, yo ya tengo mi esposo, tengo mi familia, pero siento que no soy completa. O sea, no soy capaz. Mi vida como que se quedó enfrascada allá. Yo apenas tenía 23 años, ya estaba empezando a vivir. Entonces, no sé esto cómo, la verdad, sacarlo de mi mente, de pasar todos los 25 de marzo y decir, hoy hace tantos años nos secuestraron, hoy estaría mi esposo cumpliendo años, es muy difícil. Me acerqué a la unidad de víctimas con el tiempo porque obviamente que sin nada yo tenía que venir a trabajar y mi papá me dijo, no, usted ya, ¿qué tiene que hacer por acá? Desde ese tiempo vivo en Acacias. Me aceptaron por desplazamiento, ¿sí? Después alguien me dijo, pero usted tiene que aceptarla por el secuestro suyo, de su esposo. No sabía. Entonces empecé a hacer las declaraciones. Allá le dicen a uno, no necesita abogado. Yo me fui, hice la primera declaración, me la negaron, hice la segunda, me la negaron, hice la tercera. Con documentos de la fiscalía que yo tengo, ya certificación de que la fiscalía dice orden de captura al frente tal. Y la tercera vez me dijeron no. Leí el porqué y me dicen, es que en el año 2004 hubo un despliegue de ejército tan amplio que no había guerrilla. Eso fue delincuencia común y la verdad no lo podemos aceptar. Más ira me da, porque, o sea, el Estado entonces, ¿con quién está? ¿Con ellos o con uno? Y me pregunto, ¿qué es mejor entonces, ser víctima o victimario? ¿Ve? Pero créame que el dolor que yo tengo es horrible. Y las secuelas que quedan son muy difíciles de sacar. ¿Por qué lo he comprobado? Fueron 7 meses de amenazas todos los días donde me llamaban a solas, porque pues mis papás vivían a este lado y yo vivía en la Julia, donde una prima sola, sin plata, sin nada. Y ahorita a mí nadie me puede decir nada. Si a mí alguien me dice, estoy trabajando, si usted no viene temprano, la echo. Yo automáticamente me pongo terrible, yo me alboroto, no, o sea, yo digo, es porque no he podido perdonar. Entonces, yo quisiera que esas personas lo acepten y lo digan, sí, nosotros fuimos, porque yo sé, o sea, yo que fui víctima del secuestro, yo sé que fue así. Entonces, también tengo con el Estado, bueno, y con la unidad de víctimas, como esa rabia de decir, o sea, ¿por qué me negaron? Si yo fui, a mí también me secuestraron, di la declaración, ante la fiscalía hay unas declaraciones, ya hay orden de captura, ¿por qué? Y eso, quisiera escuchar a esas personas decir, sí, lo hicimos porque, no sé, tuvimos una niñez muy dura, o a nosotros también nos engañaron, a nosotros nos obligaron. Todos conocíamos, vivimos en una región donde todos nos conocíamos. Inclusive en la misma fiscalía me dijeron, los que asesinaron a su esposo lo conocían porque todos los tiros fueron en la espalda. Fueron a traición. Son personas que las mandaron y conocían a su esposo. Entonces, en ese les daba, bueno, no sé, o pesar, sí, entonces yo entiendo que hay personas que también que fueron engañadas y crecieron de pronto con el de que no, tenemos el poder. Y como había plata, pues entonces se agrandaron. Y era como, bueno, no sé qué problemas tienen o qué tuvieron, cómo están ahorita, si de verdad están pidiendo perdón de corazón, ¿ve? Entonces uno quiere escuchar eso para que uno diga, oiga, sí, de verdad, debemos empezar nosotros como a perdonar, porque yo tengo una hija también.
Entonces, todas las secuelas yo se las transmito a ella. Yo creo que es bueno empezar ya a cortar todas las ataduras, todo lo que tenemos. Principalmente es eso, lo que yo necesito. ¿Usted cómo se imagina la reparación? Cuando le hablan de la reparación por los daños que usted sufrió, ¿cómo se imagina eso? En el sentido, Sí, ¿usted cómo se sentiría sanada o reparada? ¿Qué cree que podría ayudarle a sanar ese dolor que tiene de hace tantos años? yo sanar esto, créame que sería para mí un gran alivio. Escucharlos y saber que de corazón están arrepentidos. ¿Ve? Eso es lo que yo quiero. Y pues la unidad de víctimas, obviamente, el dinero no devuelve a las personas. ¿Ve? No las devuelve. Pero tengo una hija que necesita un estudio en una universidad y se queda uno pensando, si no hubiera pasado eso de pronto con mi esposo estaríamos bien o muchas cosas. Entonces, yo creo que yo me quedé ahí. Señora, muchísimas gracias por este relato tan importante, tan valioso. Yo en este punto quisiera pues destacar lo que hace común en lo que hemos escuchado esta mañana. Hay preguntas muy concretas y directas de la persona número uno, de la víctima número uno que intervino y que van orientadas al objetivo de esta audiencia. Está preguntando precisamente, independientemente del Frente 43, ¿por qué se dio el secuestro de su señora madre? Pide además que se diga la verdad y que se informe quién dio la orden de ese secuestro. Y además, algo que también pues vale tener en cuenta, que hace parte de estas formas delictivas, de alguna manera, de estos patrones, y es el hecho de haber forzado a la realización de ciertos actos, en este caso de transferencia de bienes, como usted lo ha mencionado. Usted pide que eso sea reconocido también en función de lo que usted padeció. Y al final usted nos pide también, solicita expresamente que se diga quiénes lo ejecutaron y por qué. Eso en resumen realmente son elementos centrales y para eso está diseñada esta audiencia, para recibir esos requerimientos de las víctimas en concreto. Y como lo mencioné al inicio de esta diligencia, en lo que no puedan responder los miembros del secretariado por conocimiento directo que hayan podido o no tener más bien de los hechos, esto pasaría al siguiente nivel, es decir, a las versiones voluntarias de los responsables territoriales, ya sea por bloques o por frentes. Es decir, esta solicitud no quiere decir que no tener las respuestas de parte del secretariado, que estas solicitudes desaparezcan, sino que permanecen, digamos, o más bien serían trasladadas a las personas que estarían en las versiones del 2022. Es muy importante además, y quiero destacar y agradecer su confianza, por lo que ello ha implicado, por el cambio que han significado estos hechos en su vida. Y esa parte del dolor también tiene que ser reconocida por los responsables. De parte de la víctima número 2 del señor, preguntas concretas sobre por qué se secuestraron a estas personas, ese secuestro que se realizaba para obtener información, que también efectivamente hace parte de esos patrones. Y de la manera entiendo bien cómo usted requiere de parte de la Unidad para las Víctimas que se disponga un mecanismo de respuesta. Usted ha afirmado que ya los documentos los ha presentado y es parte de lo que tiene que hacer la jurisdicción, lo tenemos en el plan de reparación, como lo hemos explicado en estas audiencias, en estos 3 días. La sala debe diseñar un plan para reparar a las víctimas y este plan
se le traslada internamente al Tribunal para la Paz. El Tribunal para la Paz tiene que considerar la situación personal de cada una de las víctimas, si están inscritas o no en el registro único de víctimas, cuál ha sido el recorrido, cuál ha sido la ruta individual que cada uno de ustedes ha seguido al interior de esa unidad, y esas órdenes las podrá dar el Tribunal para la Paz en ese contexto. Es por ello importante pues tener en cuenta que esto que usted nos ha presentado hoy pues hará parte del expediente y de forma particular y concreta pues será puesto en el plan de reparación en lo que corresponda. Por último, hay un relato además valiente y entiendo el dolor que produce recordar también, pero del último relato escuchamos algo supremamente aleccionador también, es la necesidad de perdonar. Usted lo dijo y yo quiero repetir sus palabras, usted siente que su vida se quedó enfrascada allá. Pero hay una demanda concreta que yo creo que es lo que para eso vinimos y en eso está contribuyendo la jurisdicción, y a esa solicitud que usted está haciendo de que esa aceptación se tiene que dar, que usted siente todavía rabia y frustración, porque o no se ha dado esa aceptación completa, porque ese dolor la sigue martillando el espíritu, y eso es, esto que estamos haciendo, esta presentación que usted hace, lo que esperamos es que contribuya a ese potencial sanador, que es tan personal, pero tan necesario al mismo tiempo. Y algo al final que creo que lo hemos escuchado, yo quiero hacer el punto aquí porque usted nos dice que una de las maneras de sentirse reparada, que tal vez no será la única, habrá más también, usted podrá hacia adelante seguir pensando que puede ayudarle a complementar la reparación, pero una de las formas que usted nos presenta como posibilidades de reparación es escucharlos y saber que de corazón están arrepentidos. Y eso es muy importante también para nosotros y para el propósito del trabajo que está haciendo la jurisdicción y del programa de reparación que sigue a continuación. Estamos documentando los daños, estamos caracterizando los daños, y en función de ese impacto, pues tienen que darse las respuestas en el programa de reparación que, como lo dije hace minutos, diseña la sala para presentárselo al Tribunal para la Paz. Esto es, pues, en este orden, me parece que, digamos, de acuerdo a lo que ha dispuesto la sala, se cumple, digamos, el propósito que teníamos con este grupo inicial. Y en este estado lo que corresponde de parte nuestra es igualmente darle el uso de la palabra al Ministerio Público para que efectúe su pronunciamiento, y pues tengo que también hacer una precisión, que ayer por un error involuntario, una omisión involuntaria, no logramos la intervención del Ministerio Público. Entonces, doctora Ligia Vargas, la escuchamos. Gracias, magistrado. Durante las intervenciones de estos 3 días, hemos escuchado a las víctimas reivindicar su espacio ante la justicia. Nos han mostrado que la victimización trasciende lo jurídico. El daño causado no se agotó en la privación de la libertad, los malos tratos cometidos durante el cautiverio, las distintas formas de violencia, los despojos, los desplazamientos, los reclutamientos y la tortura han dejado efectos perdurables en la vida de quienes los padecieron. Esto es especialmente cierto en el caso de las personas dadas por desaparecidas, a quienes sus familiares buscan sin descanso y por quienes hemos decidido son prioritarios para el sistema. Asimismo, recogemos sus demandas de verdad y de reconocimiento, la importancia de que se reconozca la violencia sexual que se cometió en contra de las personas secuestradas, especialmente de las mujeres, la necesidad que tienen las personas de saber por qué los victimizaron, por qué destruyeron a sus familias, truncaron sus proyectos de vida y el futuro que habían pensado. Además, han expresado que tristemente se han sentido abandonadas por el Estado, lo que se ha materializado en reparaciones limitadas y ausencia de acompañamiento. Por eso, como Ministerio Público, celebramos que la jurisdicción haya abierto este espacio para escucharlas y acompañarlas. Además, buscaremos gestionar sus demandas y la garantía de sus derechos a través de la articulación de las entidades del Estado,
A esto debe unirse el fortalecimiento de los canales de apoyo psicosocial y la pedagogía sobre el funcionamiento de la JEP. Esperamos que haberlos escuchado durante esta semana haya tenido en ustedes un efecto reparador y que, como a nosotros, le muestre al país la verdad de lo que sucedió durante el conflicto armado, el dolor y el sufrimiento, pero también la resiliencia y el coraje con el que han enfrentado estos hechos. Asimismo, que dentro del proceso sus demandas de verdad, de reconocimiento y de reparación puedan encontrar respuesta, no solo por parte de las FARC, sino también por parte del Estado. Les agradecemos haber venido hoy y la generosidad con la que compartieron con nosotros su experiencia de victimización. Gracias, magistrado. Doctora Ligia Vargas, delegada del Ministerio Público, muchísimas gracias por su intervención, por la participación y el acompañamiento permanente, además que tenemos por parte de la Procuraduría General de la Nación. Vamos a dar cierre entonces a esta jornada de audiencia de observaciones al reconocimiento que hicieron hasta ahora los miembros del Secretariado de las FARC, después de la imputación realizada por la Sala, indicando que las condiciones más dolorosas que nos han compartido las víctimas hoy fueron integradas también en el auto 019 del 2021, buscando dar un nombre al dolor de quienes vivieron de manera directa los secuestros y también al que vivieron los familiares. A estas formas de sufrimiento, este despacho propuso la calificación de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta jurisdicción posee unas herramientas que le da el derecho para nombrar el dolor y no solo los hechos y conductas del crimen. En la respuesta de los comparecientes de la antigua guerrilla de las FARC, los comparecientes señalaron que asumen la responsabilidad por ese sufrimiento. Las demandas de verdad que también han presentado puede que no sean del conocimiento directo de los comparecientes que pertenecieron al secretariado, lo que no significa que ellos no sean responsables. Lo son al haber creado y promovido las políticas y disposiciones que permitieron que ustedes y sus familiares hubieran sufrido estos hechos. Hemos tomado atenta nota de sus observaciones y de los aspectos que bajo su consideración siguen pendientes con relación a esos reconocimientos. Nuevamente, en este orden quisiera agradecer a ustedes que han hecho un esfuerzo enorme al venir el día de hoy, al prepararse, al permitirnos escucharlos, a los acompañantes, a los representantes, a las personas y a las víctimas que nos están viendo a través de la plataforma del canal de YouTube de la página de la jurisdicción. Informarles además que si ustedes desean escucharse nuevamente, escuchar estas palabras, pueden hacerlo en la página, en el canal de YouTube de la JEP. Ahí quedarán alojados estos videos para que los puedan consultar cuando quieran. Y que igualmente estas diligencias, estas audiencias, se seguirán transmitiendo en la página de YouTube para que ustedes guarden o conserven un contacto permanente con el avance del caso. También decirles que este momento de participación, que como lo dijimos se abre hoy de manera presencial, no será el último. Hacia adelante tendremos nuevas oportunidades de hacer presencia directa si ustedes lo desean. Y al mismo tiempo de preparar algo que es fundamental en el caso y es el momento en que podría darse, si ustedes así lo quieren, un encuentro con los responsables de los más graves crímenes. Eso es lo que sigue en el proceso. Y hacia adelante, ante el tribunal y respecto de quienes acepten responsabilidad, podrían ellos, los responsables, ser susceptibles de unas sanciones que se denominarán las sanciones propias, en donde igualmente, además de tener un compromiso, un componente de restricción de derechos para ellos como responsables, tendrán una obligación de reparar y restaurar a las víctimas como parte de la ejecución de esas sanciones propias. Eso es importante, eso demandará también la participación de ustedes. Ustedes deberán ser consultados sobre el contenido reparador de esas sanciones. Ustedes podrán opinar igualmente sobre el diseño de esas sanciones que haga en su momento el Tribunal para la Paz. Eso es lo que sigue hacia adelante y, digamos, son los momentos de participación que queremos anunciar para que ustedes estén muy al tanto de lo que sigue y de la oportunidad tan valiosa que tienen de pronunciarse, de opinar, de construir,
de participar y sobre todo imaginar un futuro mejor. No para pasar la página sencillamente, sino sencillamente para poder integrar eso que es dolor, pero que también es futuro en función de la transformación y de la reconciliación, que es uno de los fundamentos y misiones especiales de este sistema. Siendo entonces las 10 de la mañana y 22 minutos siendo las 10 de la mañana y 22 minutos del día 21 de octubre, damos por cerrada esta diligencia, agradeciendo a todos los que la han hecho posible, al equipo técnico, a la subdirección de comunicaciones, a los funcionarios territoriales y igualmente invitando a la ciudadanía a que continúe observando las audiencias que de manera virtual se están celebrando el día de hoy, tanto en Bogotá como en Valledupar. Tengan ustedes un muy buen día y muchas gracias.